que sí, Dios hizo el milagro, pero no de la manera que todos esperaban, porque mientras todos estaban mirando a la mujer con cáncer, Dios estaba mirando a su doctora. Porque mientras aquella hermana atravesaba operaciones, tratamientos y momentos de incertidumbre, Dios estaba preparando un encuentro que nadie esperaba. Aquella cita médica parecía una cita más, una consulta común, otro día en la lucha contra la enfermedad, pero en el cielo aquella cita tenía un propósito mucho mayor. Lo que parecía ser un paciente entrando a una oficina médica, en realidad era una embajadora de Cristo caminando hacia un propósito que Dios estaba desarrollando en medio de su proceso. Y poco a poco la mujer que había llegado buscando ayuda comenzó a hablar de la ayuda que ella misma había recibido, encontrado en Cristo. La paciente comenzó a compartir su fe, comenzó a hablar de la fidelidad de Dios, comenzó a testificar de cómo el Señor la había sostenido en medio de su dolor. Y entonces ocurrió algo sumamente impactante. La que supuestamente venía a recibir consuelo, terminó consolando. La que supuestamente venía a recibir palabras de esperanza, terminó compartiendo esperanza. La que venía buscando una respuesta médica, terminó siendo usada por Dios para ministrar a quien estaba al otro lado de aquel escritorio. Y mientras aquella hermana hablaba de Cristo, el corazón de aquella doctora comenzó a ser tocado. Luego comenzó como una cita médica, terminó convirtiéndose en un encuentro divino, porque Dios abre una puerta que nadie vio. Y la misma enfermedad que parecía una tragedia se convirtió en el instrumento que Dios usó para acercar a una persona más a su santa y divina presencia. Todos creíamos que Dios estaba escribiendo una simple historia de sanidad, pero Dios estaba escribiendo una historia de salvación. Porque la historia nunca fue solamente acerca de una mujer con un diagnóstico de cáncer. La historia era acerca de una doctora que anhelaba un encuentro con Dios. Y Dios utilizó el proceso de una hija para alcanzar el corazón de otras. Con ustedes ahora el ministerio de Art in Christ.